Veamos este caso. Mi pueblo tiene que entender Justo otra vez. que cuando consulte a un profeta me está consultando a mí. Que sí, por supuesto que sí. Por lo tanto, será como conversar conmigo, dice Dios. Y no con él. Y si el profeta es fiel al entregar las palabras que yo pongo en su espíritu, A eso se le llama estrategia. entonces esa palabra que sale de su boca, que no es de él o de ella, sino que es mía y viene de mi fuente perfecta, No lo sé, Rick, parece falso. En un video anterior donde explicaba el asunto de las profecías y el asunto de estas personas que salen y dicen Dios me habló, Dios me dijo, escuchad solamente lo que Dios me habló a mí, y siempre utilizan el me, yo, a mí, y como que Dios solamente les habla a ellos. Esto es lo que yo estaba denunciando y el motivo por el cual ya tenemos las escrituras completas, cerradas en un último libro llamado Revelaciones, Apocalipsis, que es donde el Señor cierra el canon bíblico. Y siempre digo, tenemos una base firme en las escrituras. Una persona me hizo esta pregunta, me dice entonces, ¿cómo queda Efesios 4 y cómo queda entonces Primera de Corintios capítulo 12? Y vamos a explicar este asunto para poder entenderlo mejor. Ahí vamos. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí hay un hasta que. Y es importante el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Este texto es interesantísimo y sobre todo si nosotros solamente leemos este texto y nos olvidamos de otros textos, aquí pareciera que todavía deberían de existir profetas, maestros, sacerdotes, pastores. Y es correcto, muchos de estos ministerios aún son válidos, pero siempre digo, basados en la escritura ya presentada a toda la humanidad en todos los idiomas. Basados en estos, tenemos maestros, profetas, esto no hay duda. Ahora, veamos el siguiente texto para ir sumando información. No podemos leer Efesios 4, que era el anterior, sin dejar de leer Efesios 2, que dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí habla de un fundamento puesto por los apóstoles, no un fundamento nuevo puesto por nuevos apóstoles o nuevos profetas, siendo que aquí Pablo se está refiriendo a los apóstoles de Cristo y los profetas de la antigüedad, y aún no cerrado el canon bíblico, Pablo escribía esto. Y el siguiente texto que nos presentan es el libro de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Veamos esto. Ahí, Primera de Corintios 12, verso 10 en adelante dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda esto si los profetas modernos ya no existen? Y vamos a explicar. Debemos entender también que si vamos a presentar 1 Corintios 12, también es importante presentar 1 Corintios 13, un capítulo después. En el verso 8 dice, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán. Por lo tanto, hay un tiempo determinado para las profecías. Dice, y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte ahora conocemos y en parte profetizamos. Mas, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Y no podemos dejar de leer este texto sin leer el siguiente texto que está en 1 Corintios 14, que dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esto nos da a entender que las profecías dadas por los profetas nunca era la última palabra ni la palabra final a la que todos tenían que callar y aceptarla, sino que Pablo dice que había que juzgar cada profecía. Ahora, ¿en base a qué juzgamos la profecía de cada quien? En base a la palabra de Dios escrita. Las profecías no pueden venir sueltas de mi idea personal y todos tienen que callar porque Dios habló. Esto es manipulación. Por lo tanto, si usted no conoce las Escrituras, cualquiera puede venir a manipularle. Por eso dice aquí la palabra: juzguen ustedes cada profecía bajo el conocimiento de la palabra. Veamos más. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en el verso 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora muchos me dirán, esto solamente tiene que ver con el Apocalipsis. Sin embargo, no es así, ya que el Apocalipsis es el último libro del canon bíblico. Luego de esto ya no se agregó nada más. Y lo curioso es que el libro de Apocalipsis significa el libro de las revelaciones de Dios. Y lo dice además en el primer capítulo. Mire, Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero Dios nunca deja las cosas en un solo libro y en un solo capítulo. Él ya lo viene advirtiendo a lo largo de todas las generaciones. Leamos Proverbios y Deuteronomio. Mire, Proverbios 30, verso 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y el libro de Deuteronomio capítulo 4 en el verso 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Desde la antigüedad, lo mismo que veíamos declarado en el Apocalipsis. Y algo fundamental que no podemos dejar de enseñar en esta lección de hoy es que Dios en la antigüedad hablaba por profeta, mas por último habló por medio del Hijo, que es el reflejo de toda su gloria. Y si ya ha hablado por el Hijo, ¿quién es usted para seguir hablando por encima del Hijo? Mire, Hebreo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Y Jeremías 23 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: y aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Y cuidado, porque Ezequiel 13 dice en el verso 6:
vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por eso toda profecía debe ser analizada y debe ser juzgada por medio de la palabra, no a lo suelto, a lo Dios me habló y punto. Esto es manipulación. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.